Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar leyendo la Biblia y vamos a empezar con el libro de Samuel. En esta ocasión vamos a leer la primera parte. Originalmente el libro de Samuel es un solo libro, el que aparece en hebreo, escrito en hebreo, pero al momento de la traducción a nosotros en español fue dividido en dos partes. Esto para un mejor estudio, para una mejor comprensión, pero es el mismo libro, lo único que para nosotros en español en nuestra Biblia aparece el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Entonces, ahora vamos a empezar con el estudio del primer libro de Samuel. Un detalle importante que quiero mencionar es que hay un error que cometemos los cristianos muy común, es que pronunciamos mal al momento de hacer una lectura de los libros del Antiguo Testamento en relación con las cartas del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si a mí me toca traer una lectura bíblica y voy a ocupar el primer libro de Samuel, es común escuchar que uno diga, voy a decir como que soy yo, ¿verdad? Porque yo cometí este error y lo he escuchado muchas veces. Solemos decir, hermanos, esta lectura la encontramos en Primera de Samuel. Y esto está mal dicho, porque no es una carta, estos son libros. El primer libro de Samuel, lo correcto es decir, hermanos, por favor, abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. O por ejemplo, si estamos hablando del libro de Reyes o de Crónicas, que también tienen más partes, tenemos que decir, vamos a leer en el primer libro de Reyes, pero comúnmente escuchamos en Primera de Reyes. Y esto está mal dicho, porque es como que dijéramos, vamos a leer en Primera libro de Reyes. O sea, esto está mal pronunciado porque el libro es en masculino y las cartas son de género femenino. Entonces, ¿por qué cometemos este error? Bueno, en primer lugar, por ignorancia, ¿verdad? Porque desconocemos las escrituras. Yo sé que quizá menciono varias veces esto, pero es que es increíble todos los errores que cometemos cuando no leemos la Biblia. Y este es un error muy común en las iglesias. Y me pongo yo como ejemplo porque yo cometía este error. Y si alguna vez a mí me tocó traer una lectura, yo decía en Primera de Samuel, y esto está mal. Entonces aprovecho para que corrijamos este error, si usted alguna vez lo ha cometido, y que, para que ahora lo tenga en cuenta y no lo siga cometiendo, y que también para que eduquemos a las nuevas generaciones a que lean la Biblia y a que entiendan cuál es la diferencia. No es lo mismo el libro que la carta. Entonces, comúnmente decimos, Primera de Juan, Primera de Pedro, Segunda de Juan. Y entonces cuando leemos en el Antiguo Testamento, asociamos que también son cartas. Y decimos Primera de Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas. Y está mal dicho, porque no son cartas. En el Antiguo Testamento fueron libros concretamente escritos, mientras que en el Nuevo Testamento fueron cartas las que se enviaron. Entonces, ya dicho eso, continúo con la información que quiero traerles en esta introducción. Samuel significa Dios me escucha. Dios me escucha. Eso significa el nombre de Samuel. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Bueno, para empezar tenemos que ponernos en el contexto. ¿En qué momento fue escrito este libro y cuál es la historia que nos trae el primer libro de Samuel? Recordemos que acabamos de terminar de leer el libro de Ruth, que es una historia muy bonita, es una historia de amor, es una historia de redención, pero como bien les dije cuando hice la introducción del libro de Ruth, esa historia se contó o sucedió en medio del tiempo de los jueces. Era el tipo de gobierno que existía en ese momento histórico. Eran los jueces, ellos eran los que de cierta manera eran los líderes que guiaban al pueblo y que surgían de cuando en cuando. O sea, no fue una línea continua, sino que era un círculo en el cual el pueblo caía en el paganismo, en idolatría, se apartaban de Dios, eran sometidos por los pueblos paganos, después ellos clamaban a Dios, Dios los perdonaba y les levantaba un juez que fungía como líder militar, ejercía también la justicia en algunos casos, como bien vimos. Entonces, el sistema de gobierno durante este tiempo, todos estos años, fue el sistema de los jueces. Sucedió la historia también de Ruth dentro del periodo de los jueces y ahora vamos a ver en el libro de Samuel, que es un libro que nos muestra la transición entre el tipo de gobierno de los jueces a la monarquía, es decir, al tiempo en que se nombran los reyes. Este libro tiene muchas historias maravillosas, impresionantes, porque en este libro encontramos a tres grandes personajes de la historia, que son Samuel, Saúl y David. Samuel
Es el nombre que lleva el libro porque es uno de los personajes principales con los cuales comienza la historia de este libro. Samuel es de gran importancia porque Samuel fue el último juez, fue el primer profeta y también fue sacerdote. Además, él fue el que ungió al primer y al segundo rey de Israel. Así que es un personaje de gran importancia que vale la pena que lo estudiemos. Entonces, en Samuel vamos a ver la transición que hay del gobierno de los jueces al gobierno de los reyes. En Samuel encontramos a Elí, que fue el penúltimo juez de Israel. Luego está Samuel, que fue el último juez de Israel, porque él se encarga de nombrar al siguiente, de ungir al primer rey de Israel, que fue Saúl. Entonces, vamos a ver este periodo de transición en el cual el pueblo de Israel ya no quiere seguir viviendo en esa situación a que esporádicamente aparezca un caudillo, un líder militar, una persona que los liberte de los problemas que tienen alrededor. Entonces, ellos se cansan de eso y empiezan a ver a los pueblos vecinos que tienen reyes. Entonces vamos a ver que ellos mismos le dicen a Dios, le piden a Dios que quieren un rey como los demás pueblos. Ya no quieren tener así no quieren seguir bajo ese mismo liderazgo de Dios a través de una persona y luego al pueblo. Ellos quieren tener a alguien visible permanentemente, a quien acudir o por quien sentirse protegidos, según ellos. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Lo vamos a ver con más detalle conforme vayamos leyendo el libro. Entonces, es importante ver este contexto, ¿no? Vamos a pasar del gobierno de los jueces al gobierno de los reyes, pero para que entendamos, cuando nace Samuel, va a ser en un periodo todavía en el que el pueblo está sometido a mucho desconocimiento de Dios, a mucha idolatría, han cambiado su forma de creer. Ellos piensan, por ejemplo, de que el arca es como un amuleto. Entonces, en el paso de los años vemos la decadencia en cuanto a la fe del pueblo de Israel. Por supuesto, siempre hay un remanente fiel y a ese tipo de personas son a las que Dios escoge y llama. Dios va a llamar a aquel al que está dispuesto. Entonces, vamos a encontrar que en este tiempo de idolatría nace Samuel. Y luego vamos a ver cómo él va creciendo en la gracia y cómo él también se convierte en sacerdote, porque aunque la historia parece un poco confusa, él en realidad es descendiente de la tribu de Leví, así que él puede practicar el sacerdocio. Y luego vamos a ver también cómo él se convierte en el primer profeta de acuerdo a lo que dice el libro de Hechos. Samuel es un personaje tan importante que es comparado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero Dios no hace comparación entre una y otra, pero para que nosotros entendamos la importancia que tuvo Samuel, que está puesto como al nivel incluso de Moisés. Voy a leer estos pasajes en el libro de los Salmos, en el capítulo 99, versículo 6. Salmo capítulo 99 y versículo 6 dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Aquí vemos cómo están puestos Moisés, Aarón y Samuel en una misma escena, ¿verdad? Que los tres invocaban a Jehová y Jehová les respondía. También vamos a ver en Jeremías capítulo 15, versículo 1 dice: Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Nuevamente vemos que aquí es Jehová el que está hablando y está diciendo que si Moisés y Samuel se pusieran delante de él, los está poniendo como al mismo nivel, por decirlo de cierta manera. No quiero hacer comparaciones, pero lo estoy haciendo como para darme a entender, ¿verdad? Para que comprendamos qué tan importante fue Samuel. Y el último versículo en donde también aparece Samuel, es en este capítulo tan famoso del libro de Hebreos, el capítulo 11, en donde aparecen los héroes de la fe, o es como el salón de la fama de las personas de la Biblia. Y aquí aparece también Samuel en el capítulo 11, versículo 32. Y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Bueno, un último versículo que quiero leer en donde se especifica que Samuel fue el primer profeta es en el libro de Hechos. Hechos capítulo 3.
Hechos capítulo 3 en el versículo 24. Dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el versículo 22. Hechos capítulo 3, versículos 22, 23 y 24. Aquí es Pedro el que está dando un discurso en el pórtico de Salomón. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel, aquí es donde empieza el oficio de profetas. Desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Por supuesto que Moisés también es considerado un profeta. Recuerde que la definición de un profeta de Dios, un profeta es la persona que habla en el lugar de Dios. O sea, Dios le dice algo a la persona y esa persona dice lo que Dios le dijo. Así que en este sentido, Moisés también fue profeta. Pero ya hablando como un oficio, recordemos que Moisés fue el líder que sacó al pueblo de la esclavitud. Entonces, más que ser un profeta, el oficio o la característica por la cual conocemos a Moisés es porque él lideró al pueblo y lo sacó de la esclavitud para llevarlo, guiarlo hasta casi entrar en la tierra prometida. En el caso de Samuel, el oficio por el cual más se le reconoce, porque uno cuando se refiere a Samuel dice el profeta Samuel. Entonces, a lo que él prácticamente se dedicaba es a ser profeta, y desde allí en adelante vamos a ir viendo que surgen otros profetas que vamos a estudiar más adelante, por supuesto. Entonces, en este sentido es por el cual se dice que Samuel fue el primer profeta, ya como de manera específica se dedicaba a ser profeta. Para eso lo utilizaba Dios específicamente. No es que Moisés no haya sido profeta, sino que, vuelvo y repito, la actividad principal o el rol principal por el que se conoce no es porque fue profeta, sino porque él fue el líder que sacó a Israel de la esclavitud. Entonces, en esta historia vamos a ver grandes historias, como repito, que va a ser el nombramiento del primer rey de Israel, que fue Saúl, y también vamos a ver cómo también Samuel es el que unge al segundo rey de Israel, que fue David. Así que aquí en Primera de Samuel vamos a encontrar esas historias que también escuchamos comúnmente en la escuela dominical, la historia de David, y vamos a ver otros detalles importantes que van a servir para nuestra edificación. Entonces, principalmente lo que quiero concluir es, en este libro vamos a ver la transición de un tipo de gobierno que fueron los jueces a otro tipo de gobierno que va a ser los reyes o la monarquía, como se le conoce. Entonces, vamos a ver qué más encontramos acá o qué más vamos a ver. Algunos de los temas que vamos a ver ya detalladamente conforme veamos capítulo por capítulo. Los temas centrales en los que se basa este libro es que Dios mira al corazón. Yo sé que es algo que hemos escuchado en muchos sermones, ¿no? Que Dios mira al corazón, no lo de afuera. Entonces esto lo vamos a encontrar ya dicho literalmente por Dios. En este libro, Dios mira al corazón, Dios mira los sentimientos, Dios no mira las apariencias. Vamos a encontrar otros temas como, por ejemplo, que se repite constantemente, Dios es más grande que cualquier problema. Eso es algo obvio y se repite en todos los libros. El pecado, mire, este tema es interesante. El pecado nos puede quitar las bendiciones. Es decir, por culpa del pecado, Dios nos puede quitar nuestras bendiciones y dárselas a otro. Entonces, no es porque Dios tenga favoritos, sino que cuando nos sucede algo así, tenemos que examinarnos y ver si estamos cometiendo algún pecado, porque ese puede ser el motivo por el cual Dios nos quite nuestras bendiciones y se las dé a otro. También habla sobre el liderazgo. El liderazgo lo da Dios, no lo dan los hombres. A veces a la fuerza, muchas personas quieren tener un título, quieren ser reconocidos entre los demás hombres, pero recordemos que Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces, el que va a poner reyes y a quitar reyes, que lo dice la Escritura, es Dios. Nosotros tenemos que imitar a David y debemos ser creyentes conforme al corazón de Dios. Y por último, otro tema que vamos a ver es que un hijo de Dios puede caer en pecado. Por supuesto que sí. Por eso la Escritura dice, todo aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. Entonces, tengamos cuidado. Así que estos y muchos temas más son los que vamos a descubrir poco a poco en los capítulos del primer libro de Samuel.
Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente video.